Buenas tardes a todos. Si alguno de vosotros puede confirmar que se nos oye bien, porque alguna que otra vez sí, me confirmas tú, Elena. Vale, estupendo. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y la pedazo de audiencia que tenemos además. Y bueno, me llamo Isarne Medina, soy la vocal de comunicación de Asbiomar y junto con Elena, que es vocal de profesionalización, vamos a estar moderando entre las dos pues este evento. Bueno, como todos sabéis, estamos aquí para hablar sobre nuevas salidas profesionales que creemos que es muy importante dar a conocer porque, bueno, pues desde nuestras carreras pues tenemos bastante desconocimiento, ¿no?, de qué es lo que se puede hacer después. Entonces, bueno, pues para luchar un poco contra ellos hemos traído aquí a dos ponentes que están encantados de explicaros sus posiciones. Bueno, ahora les presentamos. Deciros antes de empezar a presentar a los ponentes que los anteriores y después que hemos hecho están subidos a nuestro canal de YouTube y en esta ocasión tanto Sergio como Bea, los ponentes, también se han prestado a ello y esta sesión va a ser grabada y lo subiremos después a nuestro canal de YouTube, ¿vale?, para que lo podáis ver. Y también deciros que al final del evento os mandaremos una encuesta para que, bueno, si sois tan amables podéis rellenarla para que así nosotros podamos ir mejorando y hacer siempre pues, eventos mejores para todos. Y bueno, sin más dilación, paso a presentar primero a Sergio. Bueno, realmente él va a hablar en segundo lugar, pero bueno, es Sergio Cano Olivar, que él es farmacéutico de formación y él es el fundador del blog Descoordinando un ensayo clínico. Después también me parece que también os lo va a anunciar. Os animo a todos que os metáis y le echéis un vistazo porque merece la pena. Y bueno, Sergio nos va a hablar sobre la posición de CRA, Clinical Research Associate, o también como monitor de ensayos clínicos. Y bueno, si quieres ahora adelante, Elena, pasas a presentar a Bea. Nuestra siguiente ponente es Beatriz Hernández Martín, que es farmacéutica por la Universidad de Salamanca, posteriormente máster en neurociencias por la misma universidad y más adelante estudió un máster en industria farmacéutica, a través del cual entró en farmacovigilancia, que es el área en el que lleva desde 2016, es decir, nos viene a contar sus 5 años de experiencia. Y además, entre el 2018 y el 2020 estudió un posgrado específico de farmacovigilancia, posgrado internacional, cuyo nombre prefiero que pronuncie ella. Así que nos va a contar todo lo que ella considera importante y animo a toda nuestra audiencia a que haga muchas preguntas, que nuestro objetivo al final es llegar a todas las personas que estáis detrás de la pantalla escuchándonos y responder vuestras dudas. Así que adelante, Sergio. Hola. Bueno, voy a poner la presentación. Decidme si se ve correctamente. Sí, se ve bien. Se me ha olvidado deciros eso, que vosotros vais, por favor, si podéis ir haciendo las preguntas a lo largo de la presentación y después, una vez que finalicen las dos presentaciones, pues ya haremos el turno de preguntas general para los dos ponentes, si os parece bien. Y bueno, nada más. Adelante, Sergio. Y gracias a los dos. Genial. Bueno, lo primero de todo, pues agradecer a las dos que nos habéis invitado a participar. Y nada, pues voy a empezar con una pequeña... Bueno, os voy a hablar como del monitor de monitorización de ensayos clínicos. Yo soy CRA, ¿vale? Los puntos que vamos a comentar a lo largo de mi presentación son los siguientes. Primero me presentaré, luego os hablaré un poquito de qué son los ensayos y sobre todo el camino del fármaco. Os detallaré unas pequeñas definiciones para que pues, también entendáis algunos conceptos. Luego os hablaré de una CRO, que es la típica empresa de los ensayos y las salidas profesionales que podéis tener ahí. Luego entraré en detalles de qué es un monitor de ensayo, de lo que hacemos en nuestro día a día.
qué necesitáis para ser CRAs y dónde podríais trabajar. Y ya para acabar, pues os daré algunos datos de una encuesta que se hizo a finales del año pasado sobre el puesto del rol de CRA. Y ya por último os hablaré del blog y pues las dudas y preguntas, como han dicho, serán al final de la presentación de Bea. Bueno, pues aquí me tenéis. Este soy yo, el mismo que el que aparece en la cámara. Soy farmacéutico desde el 2015 y después de eso hice un posgrado de investigación donde me di cuenta que trabajar en el laboratorio no era lo mío. Así que nada, tuve que redireccionarme y hice el máster de monitorización de ensayos clínicos en ESAME. En cuanto a mi experiencia, bueno, pues con este máster hice las prácticas de monitor en TFS, que es una empresa, una CRO internacional, y allí estuve 4 meses, pero tuve la mala suerte que cuando se me acabó las prácticas, pues no me cogieron. Y nada, así que tuve que buscar otra salida. La salida que me salió fue la de ser data entry, que es una posición del hospital, y ahí estuve en el ICO Hospitalet, que es el Instituto Català d'Oncologia, es un hospital oncológico de Barcelona, y estuve durante un añito. Al pasar un añito ya se salió una plaza de coordinador de ensayos en la unidad de fase 1 del mismo hospital y también pues promocioné. Y ya finalmente, el año pasado, en febrero, pues cambié a la posición de monitor de ensayos en una empresa, en una CRO nacional, que es BioClever. Y allí he estado hasta mayo de este año, porque hace un mes, ahora justamente hoy hace un mes que cambié de empresa y ahora me he pasado a Docs, que es una CRO internacional, y estoy, pues, trabajo únicamente para Janssen. Y nada, ahora empiezo ya pues a daros caña con palabrejas y terminología de ensayos. Lo primero de todo, bueno, con esta presentación o con esta diapositiva en sí, lo que quería explicaros es que es un ensayo clínico. Y en la mayoría de vosotros pensaréis que un ensayo clínico solo se basa en fármacos, pero yo os quería dar un concepto un poco más amplio. Un ensayo clínico es un tipo de estudio de investigación en el cual intentamos determinar la eficacia, es decir, si lo que estamos viendo funciona, y la seguridad. En cuanto a la seguridad, pues Beatriz luego os va a explicar más cositas. ¿De qué se puede hacer? Pues son de nuevos abordajes médicos en personas. Además, pues con estos ensayos lo que podemos es aportar nuevos métodos de detección, prevención, diagnóstico o tratamiento. Como veis, no es únicamente valorar si ese fármaco cura la enfermedad. Y cuando hablamos de nuevos abordajes médicos, ¿de qué hablamos? Pues bueno, como os decía, pueden ser múltiples cosas. Pueden ser fármacos, que es lo más común, productos sanitarios, como podrían ser una prótesis de cadera, por ejemplo, vacunas, que es lo que este año llevamos escuchando un montón, procedimientos médicos terapéuticos, por ejemplo, un tipo de intervención o algo se podría implementar y habría que hacer un ensayo para saber si funciona mejor esa fórmula, y pruebas diagnósticas. Además, también últimamente las aplicaciones relacionadas con sanidad también se podrían hacer estudios de ensayos clínicos. Sobre el camino de un fármaco. Bueno, como os he dicho, el fármaco es el producto más habitual en los ensayos clínicos, así que os quería dar unas pinceladas de su recorrido. En cuanto a un fármaco, como ya sabéis, se tardan muchos años desde que se descubre esa molécula o ese fármaco hasta que se comercializa. Y a lo largo de este camino también caen muchos de ellos. La parte esta de preclínica, que es la que más conoceréis, pues se tarda unos 6-5 años hasta tener una molécula apta para poder probar en humanos. Y como veis ya empiezan a caer muchas, se prueban hasta unos 10.000 compuestos y de los cuales a fase 1, que sería la primera fase de ensayos o la primera prueba, llegan muy poquitas. Sobre las fases, bueno, que sepáis que ensayos clínicos como tal son 4 fases y cada fase lo que intentamos es evaluar alguna cosita o ir descubriendo más cosas de ese medicamento o del producto que sea. En la fase 1, como veréis, es la primera vez que se prueba en humanos y suelen ser grupos muy pequeños. Normalmente son voluntarios sanos, solo que hay en ciertas enfermedades que ya se prueba con pacientes. Pero bueno, con la idea general que me gustaría que os quedarais es que se prueba en personas sanas. En esta, lo que normalmente se evalúa es la farmacocinética, es decir, como una vez administrado el fármaco, cómo se va desarrollando o cómo evoluciona.
si se elimina y todo. También buscamos seguridad y, sobre todo, intentar descubrir esa primera dosis a la cual vamos a intentar añadirle eficacia o buscar esa eficacia. En la fase 2 ya se evalúa en pacientes y vamos a ir a buscar eficacia, a ver si ese medicamento funciona. Además, se sigue evaluando seguridad y también el grupo de personas suele ser reducido. En este caso, entre 100 y 500 personas, ya con la patología se suele probar. Una vez ya tenemos esa dosis que nos parece interesante o que demuestra que tiene cierta eficacia, ya haremos un ensayo más grande, que son los fase 3, y ya pues podemos hablar de miles de personas. Aquí ya vamos a buscar que se confirme que funcione ese medicamento y, como siempre, seguimos viendo la seguridad. Una vez tenemos estos 3 ensayos, que todos ellos necesitarán pasar un comité ético y la agencia reguladora, para que nos los aprueben, pues ya llegamos, decimos que funciona y se presenta a revisión. Ahí es cuando nos dirán si ese medicamento pues lo aprueban o no. Después de aquí se sigue haciendo ensayos, que son los famosos fase 4 o poscomercialización. Aquí buscamos básicamente seguridad, porque como ya sabéis, aquí se prueba ya en condiciones normales, por los médicos el especialista de toque lo van recetando y vamos encontrando ciertos acontecimientos adversos que no se encuentran en ensayos, ya que se está probando en mucha más gente. También se pueden evaluar otros tipos de ensayo, como otro tipo de cositas, como farmacoeconomía o cosas así, ver si tu producto pues funciona mejor que los de la competencia. Y en cuanto a definiciones, bueno, pues ya entramos en materia más de monitor y os iré hablando de ciertas palabras a lo largo de las siguientes diapositivas. Lo primero que me gustaría dejaros claro es que vais a oír mucho la palabra promotor o sponsor. ¿Y qué es esta? Pues es básicamente la persona que pone el producto. Es individuo, empresa, institución o organización. Normalmente lo más habitual es que sea un laboratorio farmacéutico que lleva todo el ensayo, que inicia, gestiona, organiza y financia todo. ¿Qué más podéis oír? Pues cuando hable de centro o site, a lo que me referiré siempre es al hospital o a la clínica donde se llevan los ensayos. Ellos no tienen la molécula, pero sí que tienen a los pacientes. Y dentro de los centros, ¿quién podemos encontrar? Pues bueno, básicamente está el equipo investigador, que son aquellas personas que van a hacer el ensayo en ese hospital. Dentro del equipo investigador, pues tenemos a los investigadores, que serán los médicos, los especialistas de esa área, enfermería, que va a ayudar sobre todo a la extracción de muestras y administración, y farmacia, que nos va a preparar el producto en caso de que se requiera. Incluso en muchos casos lo dispensarán. Y ahora entrando en, ¿qué es un acerreo? Bueno, no sé si alguno de vosotros habéis oído estas siglas, pero bueno, son las siglas de Clinical Contract Research Organization. Y básicamente esta empresa lo que hace es una empresa en donde en la que tenga el producto, ese promotor, ese sponsor, externaliza ciertas funciones, que puede ser todo el ensayo o algunas en concreto. ¿Quién nos suele contratar? Pues como os decía, la industria farmacéutica o biotecnológica, también fabricantes de dispositivos, incluso a veces hospitales que quieran diseñar un ensayo. ¿Y qué tipos hay? Pues bueno, tenemos las internacionales, como la que yo trabajaría ahora, DOCS, y nacionales, como la que trabajé anteriormente, que es BioClever, que sería como una pyme, es más pequeñita y tal. Y además, bueno, pues por curiosidad, pues que sepáis que en España operan unas 70 empresas de este tipo. Y pues hace unos meses, el año pasado, hicimos un listado con todas las CREOs, que pues en este link que os pongo aquí, que si en algún momento lo necesitáis os los puedo enviar, están todas ellas. Además están organizadas por su portal de empleo y sus webs de LinkedIn o sus perfiles de LinkedIn. ¿Qué salidas profesionales hay en una CREO? Bueno, que las CREOs también están, lo más habitual es el departamento de operaciones clínicas. Y aquí podéis encontrar todas estas. Dentro del departamento de operaciones clínicas hay subunidades que todas ellas interactúan en el ensayo. Podéis tener la de Business Support o Medical Advisor o la de Startup. La de Startup sobre todo está ubicada al iniciar un ensayo. Y luego dentro de Clinical Research Operation Manager pues tenemos todas esas funciones que son más comunes, ¿no? Que puede que habéis oído hablar más de ellos, que es el monitor, que sería el CRA, el monitor in-house, que es un tipo de monitor
es un tipo de rol que está apareciendo ahora cada vez con más fuerza. El CTA, que básicamente es Clinical Trial Assistant, que sería quien prepara documentación, entre otras, muchas otras funciones. El CTM, que es como el Clinical Trial Manager, que puede ser que organice el ensayo o gestione los recursos humanos de cada empresa. Pero además, dentro de las CROs, igual que en la industria farmacéutica, hay otros muchos departamentos como estadística, farmacovigilancia, calidad regulatoria y data management. Todos estos pues interactúan y hacen que al final un ensayo tire adelante. ¿Y qué es un CRA? Bueno, es un CRA, otra sigla. La diferencia con esta es que ya hablamos de una persona y es Clinical Research Associate. Y básicamente es lo que en castellano se conoce como monitor de ensayos. Este rol, que sepáis que está descrito en el Real Decreto de ensayos clínicos y básicamente se define así. Es un profesional capacitado con la necesaria formación y competencia clínica y o científica, siempre elegido por promotor, que como os he dicho es aquel que gestiona todo el ensayo, y se encarga este personaje o esta persona se encarga del seguimiento directo de la realización del ensayo. Además, es el vínculo entre el promotor y el investigador principal, que como es que sepáis que es el médico responsable del ensayo en esos hospitales que se haga, siempre hay uno por cada hospital donde se haga, y cuando esto no ocurre, cuando no sea siempre la misma persona, pero bueno, esto es en contadas ocasiones. Y en ningún caso este monitor tiene que formar parte del equipo investigador, porque como veis, yo voy a tener que supervisar, o el monitor en sí tiene que supervisar la faena que haga el equipo investigador, es decir, los médicos o enfermeras. Por lo tanto, por no tener conflicto de intereses o que se puedan colar ciertas cosas, yo no puedo formar parte de ese equipo. ¿Y qué responsabilidades tiene? Bueno, pues también están descritas en el mismo Real Decreto. En el artículo 40 se dicen todos estos. Como no voy a entrar en detalles, pues bueno, básicamente os los voy a resumir en dos. Resumiendo, el monitor básicamente tiene que garantizar la calidad de los datos y el cumplimiento del protocolo. Para los que no sepáis qué es el protocolo, es básicamente la guía del ensayo, donde está descrito todo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y tal, sobre la molécula. Luego habrá documentos anexos, pero este es sobre todo el más importante. Y la segunda es velar por la seguridad del paciente. Al final, aunque el monitor no esté en contacto con ellos, pues tiene que ver que se cumplen ciertos parámetros de seguridad o que no se está poniendo en riesgo a ningún paciente incluido. ¿Y qué hace un CRA? Bueno, esto es una pregunta habitual, porque al final es una posición un poco desconocida y hay que aclararlo. En mi día a día, básicamente, tenemos dos funciones dependiendo de dónde estemos. Podemos estar en oficina y en hospital. Y os voy a explicar con un caso de ejemplo. Os dejo aquí anotadas todas las tareas que hacemos, pero voy a intentar explicaroslas con un ejemplo. Pues imaginemos que estamos a lunes y yo lo primero que haría ese lunes es básicamente revisar el correo. Y entre estos correos, imaginaos que hay un centro que ha incluido un paciente en un ensayo y me pregunta qué tengo que hacer. Pues aquí ya es una de las primeras funciones del monitor, es hacer de interconector. Tendría que avisar al promotor o a mi project manager de que hay un centro que tiene un posible candidato y al centro pues tendría que explicarle, si me ha preguntado alguna característica en concreto, pues explicarle qué procedimientos tiene que hacer a pesar de que han estado formados. Pero como al final llevan muchos ensayos, a veces te preguntan cosas técnicas. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues bueno, puedo llamar al centro, ya que tendremos una conversación más fluida, o contestar el mail. Además, imaginaos que a las 12 pues me han asignado un nuevo ensayo y pues me va a tocar tener una reunión con mi equipo para ver qué hacemos, qué funciones tenemos o lo que sea. Dentro de este nuevo ensayo que me han asignado, pues bueno, como yo no conozco este protocolo, pues me va a tocar hacer formación. Entonces aquí tendremos que hacer trainings de este protocolo o imaginaos que me cambian un procedimiento concreto, pues antes de explicárselo yo al equipo investigador me va a tocar saber cómo se hace. Así que pues nos vamos a tener que formar. El de escribir informes os lo voy a explicar luego. Y el de preparar visitas, pues mira, también imaginaos que este mismo lunes, por lo que sea el jueves, tengo que ir a un hospital de Madrid. Entonces, es una visita de monitorización y tengo que preparármela, tengo que saber qué tengo que hacer, qué ha pasado en ese centro. Entonces, pues parte de mi jornada va a ser preparar esta visita, es decir, revisar
los datos que se han metido, si falta alguna página, más que nada para avisar al centro de que me lo completen para que el día que vaya a la visita pueda revisarlo. Además, también hacemos otras tareas más administrativas que podría ser, pues, por ejemplo, después de la visita, pasar los gastos que hemos tenido de las comidas, de los taxis, o incluso para esta visita del jueves, pues tendría que mirarme vuelos, si es necesario que vaya el día antes, pues mirarme un hotel o lo que sea. Y sobre la tarea en el hospital, que esta es la más entretenida o la más diferencial de este rol. Bueno, pues una vez llegue ese jueves al hospital este de Madrid que os comentaba, lo primero que haré es revisar, bueno, aquí el orden que podamos hacer puede ser diferente, pero bueno, en mi caso, pues lo primero que haría es revisar el archivo para ver si ha habido algún nuevo miembro del centro, si me han puesto los documentos que les había pedido y archivar pues aquellos documentos que se hayan podido generar entre visita y visita. Revisar. Aquí, esta es la parte más importante. Como ya sabéis, el centro no puede enviar ningún documento que tenga datos de paciente. Entonces, lo que se usa para que el laboratorio pueda evaluar si las visitas se hacen o no es un cuaderno de recogida de datos. Entonces, mi función va a ser revisar esos documentos fuentes, que podrían ser las analíticas, la historia médica o cualquier otro informe que se haya generado, y contrastar que lo que me han escrito en el cuaderno de recogida de datos, que es lo que verá el laboratorio, es lo mismo. Es decir, si una analítica me han puesto que si la analítica pone que la hemoglobina es 90, pues en el cuaderno de recogida de datos me tienen que haber transcrito ese mismo número, es decir, 90. Después de esto, tendría que reunirme con el equipo de centros, a poder ser, pues para resolver dudas, pues para comentar pequeños errores que haya podido encontrar o aquellas cosas que han metido en el cuaderno de recogida de datos y yo no he visto en ningún documento. Y ahora, pues, si os ha gustado este rol, os voy a explicar un poquito qué se necesita para ser CRA. Básicamente, en cuanto a formación, pues una titulación de la rama de Ciencias de la Salud. Sí que es verdad que hay algunos monitores que no lo son, pero bueno, lo más habitual es ser de una ciencia de la salud. Aquí, pues bueno, pues supongo que todos los asistentes, como estáis en la rama de la biología o biotecnología o tal, pues que sepáis que podéis ser monitores. Y luego otra cosa que cada vez es más necesaria es el máster en monitorización de ensayos. Aquí no, al menos por ahora, no es necesario no hay ninguna entidad que sea mejor que cualquier otra. Lo que sí que os recomiendo es que si os decantáis por ser monitores, hagáis el máster que hagáis, siempre preguntéis que os garanticen que vais a hacer prácticas obligatorias, porque aunque no es 100% seguro que os contraten en donde las hagáis, sí que tenéis muchas más posibilidades. Y hay algunos másteres que no ofrecen. ¿Y qué habilidades deberíais tener para ser CRAs? Bueno, pues muchas de ellas ya las tenéis, si habéis hecho el doctorado o tal, pues muchas de ellas ya las habéis adquirido, pero bueno, si no, pues las tendríais que trabajar. Entre ellas, una de las más importantes es planificación y organización. Como habéis visto cuando os he hecho el ejemplo, pues una visita se tiene que preparar. Y a pesar de tener 1000 documentos para poderla hacer, pues tú tienes que saber qué es más importante y qué menos y tal. A su vez, que parece contradictorio, pero sí que tienes que ser una persona flexible y adaptable. ¿Esto por qué? Porque, bueno, cada día es diferente y siempre pueden aparecer cosas que no eran previstas. Imaginaos que, por ejemplo, una farmacia ha tenido una desviación de temperatura o un medicamento y te tienen que tratar a un paciente al día siguiente. Pues aquí puede ser un marrón que tú no esperabas y te vas a tener que solucionar, pues enviando medicación de otro centro o lo que sea. ¿Qué más? La comunicación. Bueno, como ya habéis visto, el monitor es el interlocutor entre promotor y centros, por lo tanto, siempre es muy importante no hace falta un don de comunicación, un don de gentes, pero sí que es muy importante saber transmitir la información, recibirla y saber a quién tienes que comunicar. A su vez, como habéis visto, el trabajo en equipo es una cualidad muy necesaria porque a pesar de que hagamos muchas tareas en solitario, sí que dependes de mucha otra gente o a su vez tu información la necesita otra gente. Como por ejemplo, en caso de un acontecimiento adverso, le tenemos que informar a farmacovigilancia de cierta información. ¿Qué más? Pensamiento analítico, bueno, pues capacidad de solucionar problemas, ser resolutivo. Y aprendizaje y utilización de conocimientos. Como habéis visto, un monitor se tiene que entrenar siempre ese protocolo
para saber luego explicárselo a los centros o en ciertos procedimientos. Entonces es muy importante tener esa capacidad de aprender y a su vez de comunicar lo aprendido. ¿Y dónde puede trabajar un CRA? Bueno, lo más habitual es trabajar en la industria farmacéutica y dentro lo más habitual es la CRO, porque son las que suelen tener más estructura. Empresas farmacéuticas como laboratorios sí que suelen tener a veces monitores, pero no suelen ser grandes departamentos, ya que normalmente, como os he dicho, se lo externalizan. Y en hospitales también hay monitores. Estos monitores lo que hacen básicamente son ensayos que se llaman académicos o de investigación, que no buscan tanto una molécula para comercializarla, sino buscan más descubrir, obtener información sobre una molécula para poderla utilizar en nichos de pacientes que la industria por intereses económicos no ha probado o procedimientos, por ejemplo. Y en cuanto a otros datos de interés, como os decía, bueno, ahora os voy a traer los resultados de una encuesta que hizo CRA Spain, que es un grupo de LinkedIn que nació pues, durante la pandemia, con la idea de crear una comunidad de CRA. Y en noviembre y diciembre del año pasado hicieron una encuesta que tuvo pues, unos resultados muy interesantes. Estos son parte de los resultados de esta encuesta. Y nada, yo no quiero entrar en detalles, pero sí que os quería comentar un par. Uno es pues que sepáis que un monitor, aunque a pesar de que tenemos contratos de 40 horas, hay semanas que por lo que sea acabamos haciendo horas extras que no se pagan. Sí que a veces te las compensan en días, pero bueno, esto depende de cada empresa. Entonces, bueno, como veis de los encuestados, un 82% dijo que hacía horas extras. Esto es porque vamos mucho con lo que se llaman con deadlines, o sea, con fechas límites. Por lo tanto, nuestras métricas se basan en que hagamos la faena. Y si un día te tienes que quedar más, pues lo tienes que hacer. O lo mismo si toca un viaje, pues las horas de viaje también computan como horas de trabajo y tal vez no haces 8 horas. Sobre la carga de trabajo, bueno, esto es un poco lo que se llama, pues al final no dejan de ser medias. Pero lo habitual es que un CRA lleva unos 4 estudios. Sí que es verdad que depende de la complejidad, llevarás más o menos. Los centros, pues unos 14. Visitas. Aquí ha salido una media de 6 visitas al mes, que es un buen número, pero bueno, que sepáis que hay CROs donde los monitores hacen entre 8 y 10 visitas al mes. Y las pernoctas dependerá de dónde tengas tus centros. Si tienes la suerte de ser de Barcelona y tus centros son de Barcelona, pues genial, porque no vas a dormir fuera de casa. Si no, pues bueno, que sepáis que el trabajo del monitor implica dormir fuera de casa bastantes días. Y de salarios, es el otro tema que interesa mucho, sobre todo a los que se quieren iniciar, pues bueno, depende un poquito de dónde acabas. De medias, que sepáis que normalmente donde se cobra más es en la industria farmacéutica y en las CROs internacionales, porque al final pues, son los que tienen más dinero. Dentro de CROs nacionales, bueno, están un poquito por debajo, pero también hay que decir que a nivel de estrés tal vez es un poquito menor y las cargas de trabajo son menores. Sí que es verdad que harás funciones no tan marcadas y puede que toques hacer funciones más de otros roles. Y a nivel de hospital o grupo cooperativo, bueno, como ya sabéis, suelen ser los que tienen menos dinero, por lo tanto los salarios serán los más bajitos. ¿Y qué más? Y nada, ya por último, pues nada, os quería presentar, pues, no sé si alguno la conocerá o no, la web de Descoordinando, que básicamente nació en septiembre de 2019, pero en sí se volvió activa en marzo del 2020. Y la idea nació para dar a conocer un rol que es muy desconocido, que es el de coordinador de ensayos, que es una figura que está en los hospitales, pero al final ha ido evolucionando y aglutinamos todo tipo de roles. Dentro de este blog, bueno, que sepáis que es una web en la cual se hacen publicaciones semanales de temática libre o entrevistas a diferentes roles de los ensayos clínicos. Es gratuita y podéis acceder pues, mediante, luego os diré la web. ¿Y qué más? Y nada, tenemos varias redes sociales donde publicamos. Además, también tenemos un buscador de ofertas de trabajo, si os interesa. Y bueno, las redes sociales que tenemos es Twitter, LinkedIn e Instagram. La más activa somos en LinkedIn y cualquier cosa podéis escribir en el mail de contacto.
Y lo de dudas y preguntas lo dejamos ya para después de Beatriz. Muchas gracias por vuestra atención y espero resolverlas luego después de la presentación de Beatriz. Pues muchas gracias, Sergio. Ha sido súper interesante. Voy a dar paso a Beatriz. Hola a todos. Pues paso a compartir pantalla para poderos ir contando lo que es la farmacovigilancia. En primer lugar, quería dar las gracias a ASBioMath por la oportunidad de poder contar esta charla y contaros un poco mi experiencia dentro del campo de la farmacovigilancia. Brevemente, mi formación, yo estudié farmacia y hice un máster de neurociencias también en la misma universidad. Yo decidí que, como Sergio, que no era lo mío y decidí hacer un máster en industria farmacéutica y parafarmacéutica. En ese momento sí tenía claro que yo quería estar en roles relacionados con el paciente, pero consideraba que había varios departamentos de la industria farmacéutica que pudieran encajar en este perfil. Es por ello que me dediqué a hacer un máster de características más generalista, donde pudiera conocer la industria farmacéutica de un modo más transversal y entonces luego a través de las diferentes asignaturas, de hablar con los profesores y de las ofertas de becas, pude decidir en cuál creía yo que iba a encajar mejor por mi personalidad y por mis gustos. Y yo por eso hice una beca en Exceltis como becario en farmacovigilancia y luego tuve mucha suerte y conseguí quedarme y ya llevo casi 5 años aquí. Os dejo también por aquí mi nombre en LinkedIn y mi correo personal por si quisierais dudas o alguna pregunta que no hubiera salido, me podéis contactar cuando queráis. Y dejaros por aquí diferentes másteres que hay en España. Deciros que el máster no es imprescindible, pero sí que es cierto que es la manera más sencilla de poder meter cabeza casi en cualquier departamento de la industria farmacéutica. Y entonces os dejo por aquí los que cubren más todos los ámbitos y luego ya hay especializados normalmente de farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Luego ya os paso a describir más la parte de farmacovigilancia en sí dentro del rol de la industria farmacéutica. Primero daros una definición, que es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos sanitarios, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información sobre nuevas reacciones adversas, que es lo que probablemente todos tengáis en mente, pero también hay una segunda parte muy importante que es prevenir los daños en el paciente. Si una reacción adversa puede ser evitada, también es trabajo de farmacovigilancia. Deciros que dentro del concepto de medicamento tradicionalmente nos viene a la cabeza medicamento de tratamiento, pero también dentro de medicamento tenemos que considerar los de diagnóstico, como puede ser el contraste que se usa durante una resonancia magnética, o también como preventivo, como puede ser, por ejemplo, el ácido fólico para evitar que un bebé desarrolle espina bífida. Deciros también que farmacovigilancia aplica a medicamentos para tratar a personas humanas, pero también existen otros procesos llamados vigilancia que sirven para productos sanitarios. Productos sanitarios engloban muchísimos productos que se clasifican según el nivel de penetración en el cuerpo humano, pudiendo ser la clase 1, que pueden ser una gasa o unas gafas de ver, a medios como puede ser una sonda nasogástrica o, por ejemplo, ya completos como puede ser una prótesis de cadera o una válvula cardíaca. Dentro de los productos cosméticos se llama cosmetovigilancia y pueden ser, pues, por ejemplo, cremas hidratantes o fotoprotectores solares. También para animales, la parte veterinaria tiene una sección específica que pueden ser, pues, desde vacunas o collares antipulgas o medicación per se. Y decir que también se necesita que tengan vigilancia los complementos alimenticios que no encajen en la definición de medicamento.
Luego mencionaros que farmacovigilancia es uno de los departamentos más regulados a nivel de industria y todo nos lo define el marco legal de la normativa europea. Los Estados miembros se juntaron y en 2001 empezaron a crear la farmacovigilancia como la conocemos ahora, donde nos dicen básicamente todo lo que tenemos que hacer, cuáles son nuestras responsabilidades para con nuestros medicamentos como empresa farmacéutica. Luego todo esto se transpuso también por la Unión Europea en las buenas prácticas de farmacovigilancia, que es un documento más técnico que nosotros normalmente usamos para luego esta información que viene de manera más detallada pasarla a los procedimientos normalizados de trabajo o PNT, que probablemente os suenen del laboratorio, que allí tenemos que describir cómo se hace y a la vez asegurarnos que seguimos cumpliendo con la legislación. Y si necesitáramos procesos más detallados, tendríamos las instrucciones de trabajo. Entonces, os paso a describir brevemente lo que es el ciclo del medicamento. De manera muy sencilla, cuando un medicamento trata de compilar información principalmente a través de los ensayos clínicos para luego presentarlo a las agencias reguladoras, como puede ser la Agencia Española o la Agencia Europea, en lo que se denomina el dossier del medicamento. Este es un archivo enorme con 5 módulos, uno de los cuales son los datos presentados en los ensayos clínicos y otro, por ejemplo, es la manera en que se fabrica el medicamento. Esta es una propuesta del medicamento que nosotros deseamos poner en el mercado, entonces la agencia reguladora tiene unos tiempos para decirnos si están conformes con ello y cuando ellos dan la aprobación nosotros ya lo podríamos poner en el mercado. Mencionaros a nivel de farmacovigilancia que hay bastantes tareas que son parecidas entre ensayos clínicos y poscomercialización, pero son un poco diferentes. La manera de clasificar los casos o reacciones adversas. Por ejemplo, en los ensayos clínicos existe el documento, el informe del investigador, que es un informe, como su nombre dice, donde se va compilando toda la información de los ensayos clínicos, tanto en seguridad como en eficacia, y esto se va mandando periódicamente a las agencias para que ellas vayan viendo si todo está yendo como debería. En la parte de post-marketing, tenemos la parte de renovación de la licencia, que es una vez que nos han aprobado el medicamento, cuando han pasado 5 años, tendríamos que presentar esta renovación y con todos los datos compilados en estos 5 años, la empresa tendría que demostrar que lo que se prometió cumplir cuando se aprobó el medicamento y se había visto previamente en ensayos clínicos, se ha seguido viendo en una población más amplia y variada. Luego, por otra parte, está el informe anual de seguridad, que este solo se centra en la parte de farmacovigilancia y hay el equivalente luego en poscomercialización, que luego os lo desarrollaré brevemente para que veáis cuando decimos analizar el medicamento a qué nos referimos. Y luego probablemente os suene a todos lo que es la ficha técnica y el prospecto. Esos son documentos que únicamente son válidos cuando el medicamento está en el mercado, pero en ensayos clínicos existe un documento equivalente que es el manual del investigador. Deciros también que el departamento de farmacovigilancia, ahora que habéis visto que al final farmacovigilancia toca todo y se necesita siempre, los departamentos con los que más colaboramos son con médico por revisar, por ejemplo, materiales promocionales, con el departamento de calidad, porque si ellos reciben problemas con el medicamento, siempre tenemos que revisar que no haya eventos adversos relacionados con ellos o viceversa, detectar nosotros algo e informar a calidad de que pueda haber un problema con el medicamento. También colaboramos mucho con I+D, en ensayos clínicos decimos muchas cosas, y luego también con la parte de registros, que ellos son los encargados de mandar el dossier a la agencia reguladora y de mantener cada vez que se necesite hacer un cambio. Y muchas veces son necesarios adjuntar documentos de farmacovigilancia. Entonces, para meternos ya en harina, os voy a decir qué es una reacción adversa, que creo que es algo que todos sabéis, pero quiero un poco describirosla de manera más técnica y con más fundamento. Siempre se clasifica en base a 3 características, que es lo que se denomina el triaje, que puede ser una reacción adversa grave o no grave. Grave se entiende como, por ejemplo, que el paciente ha sido hospitalizado o que se lo ha tomado una embarazada y ha provocado una anomalía en el feto. Luego se considera si está descrita o no en ficha técnica y si está relacionada o no con el medicamento.
Esta última parte en poscomercialización, por definición, siempre está relacionada, mientras que ensayos clínicos hay que definirlo caso por caso. Y luego ya aquí os pongo un ejemplo totalmente ficticio que he creado para la charla, para enseñaros la manera en la que nosotros nos suele llegar y poder imaginaros exactamente lo que pasa en nuestro departamento. Normalmente, por ejemplo, nos llaman o nos escriben un email para preguntarnos dudas. Entonces dicen que tiene este médico una paciente de 40 años que está dando nuestro medicamento, que empezó el tratamiento pero que desde marzo nota muchos mareos y dificultad para respirar, y que si esto suelen ser preguntas tipo esto es normal o por favor decidme si ha pasado con más pacientes o si le debo modificar la dosis o cambiar el tratamiento. Entonces, luego con esto, una vez que lo ha recibido normalmente la filial de la compañía, lo que hacemos es, se transcribe a un formulario estándar. Luego habría que pasarlo al ordenador y enviarlo a la central porque normalmente los recursos están muy bien gestionados y normalmente son las centrales las que se encargan de notificar los casos a las agencias reguladoras. Entonces, llegaría y luego la central decidiría notificarlo, no decidiría, lo notificaría en este caso a la Agencia Europea del Medicamento a través de su plataforma que se llama EudraVigilance. Entonces, la agencia ya tendría conocimiento de esa reacción adversa. Y luego, aparte de lo que es una reacción adversa per se, como el caso que os he puesto antes, también existe necesitamos recopilar información de seguridad y os voy a explicar por qué es una de las partes más importantes. En los ensayos clínicos normalmente se suelen utilizar una N de 3.000 pacientes más o menos. Esto hace que haya ciertos eventos o información que sea muy difícil de recopilar debido a que los ensayos clínicos más o menos suelen durar entre 2 y 3 años y con un número pequeño de pacientes. Entonces, por ejemplo, normalmente el rango de edad para que te seleccionen en un ensayo clínico suele ser mayor de 18 años y de edad media. De esta manera no tendríamos información sobre el uso ni en niños ni en personas de edad más avanzada, con lo cual cualquier caso o duda o consulta que recibamos sobre que se ha usado el medicamento en este rango de edad es muy valorado. Del mismo modo pasa con las embarazadas. Por motivos éticos no se pueden hacer ensayos clínicos en embarazadas. Entonces, casi todos los medicamentos van a ciegas y de manera general no se recomienda que las embarazadas tomen medicamentos, muchas veces es porque no se sabe qué pasa. Entonces, si nosotros recibimos esta información, podemos ver que igual tienen más efectos adversos o menos, o ellas se encuentran sanas o si pueden provocar un potencial problema en el feto. También, a no ser que sean medicamentos para tratar estas patologías, se procuran incluir pacientes lo más sanos posibles. Entonces, es muy complicado que entren pacientes que puedan tener, por ejemplo, patologías cardíacas o renales. De esta manera también vamos sabiendo qué pasa con el medicamento y si se puede decir con una cierta seguridad que los pacientes van a tomarlo y no les va a ocurrir ningún perjuicio. Luego también nos interesa mucho la manera en que los pacientes toman esa medicación, si es frecuente que haya omisión de dosis o si, por ejemplo, un paciente se equivocó, pensó que no había tomado la pastilla y se tomó 6 de repente. Saber qué pasa y ubicar un poco los límites de la toxicidad con el medicamento, porque normalmente los límites de toxicidad se hacen en las primeras fases y principalmente con animales. De esta manera tenemos información de campo de realmente cómo están desarrollando los pacientes esto y si es un medicamento relativamente seguro tomándolo en más dosis de la deseada o si por el contrario habría que tener cuidados especiales. También por otro lado, usos fuera de indicación, que es muy frecuente que un medicamento solo tenga ciertas indicaciones, pero los médicos decidan ponerla para otras similares porque creen que encajan y pueden funcionar. Y luego, por último, el uso indebido, porque, por ejemplo, deciden ciertas personas usar componentes del fármaco para fabricar drogas con fines recreativos.
Y luego ya, como os mencioné antes, quiero deciros brevemente todo lo que toca un informe periódico que se manda a la autoridad cada ciertos plazos que ella fija, pongámosle por ejemplo cada 2 años, donde tenemos que recoger toda la información de este medicamento y de lo que ha pasado con él en los 2 años. Entonces tendríamos que incluir información como puede ser la aprobación del mercado, si se han tomado acciones por motivos de seguridad, como puede ser una retirada de lote, si se ha cambiado la ficha técnica, cuántos pacientes han estado expuestos al medicamento, tanto en ensayo clínico como en poscomercialización, todas las reacciones adversas que hayan ocurrido, datos in vitro tanto en células como en animales, si ha habido una falta de eficacia o la evaluación del beneficio una vez visto en población real. Entonces ahora paso a enseñaros un caso práctico donde voy a describiros muy brevemente las principales tareas que hacemos nosotros. Deciros que aquí depende mucho del tipo de empresa. Las empresas más pequeñas, normalmente una persona suele hacer más tareas y en las empresas más grandes suele haber un equipo dedicado a una sola tarea. Si tenéis luego más curiosidad sobre algunas cosas de este caso práctico, pues ya luego lo hablamos en la ronda de preguntas, que tampoco me he querido extender. Entonces, empezamos el desarrollo del medicamento y que va a funcionar para la hipertensión. Y entonces, durante los ensayos clínicos tenemos un evento que es una disminución en el número de plaquetas. Y esto, cuando ocurra el número suficiente de veces, se incluye en el manual del investigador, que es la ficha técnica en los ensayos clínicos. Y luego, por ejemplo, tenemos un evento nuevo que, a causa de esta disminución en las plaquetas, un paciente, por ejemplo, desarrolla por primera vez una hemorragia intestinal. En este caso, al haber un cambio de la severidad del evento, porque una disminución de plaquetas en principio no tiene una significancia clínica, habría que notificarlo a las autoridades, porque eso significaría que habría empeorado el perfil del medicamento. Y antes de acabar el ensayo, pongámosle que de 3.000 personas, solo 10 han tenido esa hemorragia. Como tenemos muy pocas personas, decidimos ponerlo como riesgo potencial porque no hay datos suficientes que permitan establecer una relación clara y no sabemos el impacto que tiene en el perfil beneficio-riesgo. Entonces, luego, cuando mandemos el dossier para la aprobación, por ejemplo, de la Agencia Europea, para tratar de evitar el evento, que no es solo descubrir nuevas reacciones, sino prevenir lo prevenible, se incluye que cada 3 meses hacerse una analítica para medir el número de plaquetas, de manera que si en algún momento vemos que esas plaquetas de un determinado paciente disminuyen, se podría parar el tratamiento y evitar llegar a una hemorragia intestinal, lo cual tiene unas consecuencias clínicas mucho más reseñables. Y luego, cambiando totalmente, seguimos con el medicamento y lleva 2 años en el mercado. Entonces, toca hacer el informe periódico de seguridad que os he mencionado antes. Imaginemos que han llegado más casos de hemorragia intestinal y entonces ya nos permiten identificarlo como riesgo asociado al medicamento, y entonces se ve con los datos obtenidos que hay una interrelación entre pacientes con EPOC y un mayor riesgo de sangrado. Esto serviría para que cuando la autoridad evalúe los datos, impongan un cambio en la ficha técnica, en el prospecto en contraindicaciones, de manera que no se podría dar a ningún paciente con EPOC este medicamento. De esta manera lograríamos bajar mucho el riesgo del medicamento y evitar un efecto adverso, porque puede ser fácilmente prevenible, ya sea vía la medida periódica a través de la analítica clínica o poniendo esta contraindicación. Quiero dejar muy claro que al final farmacovigilancia se basa en el perfil beneficio-riesgo del medicamento. Es tolerable un perfil de seguridad peor en determinados medicamentos si el beneficio supera ampliamente este riesgo. Por ejemplo, porque sea un medicamento novedoso para el Alzheimer, por ejemplo, que no hay muchas alternativas terapéuticas. Si es un medicamento capaz de generar un punto de inflexión, se va a permitir ciertas licencias en cuanto a la seguridad porque es necesario. Mientras que, en cambio, por ejemplo, si sale una nueva estatina para el colesterol, que hay muchísimas ya en el mercado, su perfil de seguridad tiene que ser muy, muy bueno, porque no sería justificable un perfil peor de las estatinas que ya están en el mercado.
Y luego, por último, quiero mencionaros lo que es el papel de búsqueda de señales, que explicándolo de manera coloquial es analizar datos, el equivalente a buscar una aguja en un pajar sin saber si está la aguja. Entonces, ellos evalúan datos y tratan de extraer conclusiones de si hay algo por lo que nos deberíamos preocupar del medicamento. Sé que esto es muy general, por eso he decidido poneros un ejemplo de que la empresa en un año recibe 20 casos de niños que han tenido una sobredosis con este medicamento para la hipertensión porque ellos han abierto el frasco y les llamaban la atención las cápsulas y se las han tragado. Esto, cuando lo recibiera la compañía, desencadenaría una señal de seguridad y se abriría una investigación para averiguar si es un hecho puramente casual o si realmente hay un problema, y entonces tendríamos que empezar a colaborar con muchos departamentos como por ejemplo producción y registros para cambiar el diseño del producto y ponerle, por ejemplo, colores menos brillantes y poner un tapón antiniños para evitar ese problema. De manera que así brevemente os he tocado un poco de todo. También después de decir eso, quería mencionar las soft skills recomendadas para farmacovigilancia. Deciros que no es un sitio donde una imaginación desbordante sea bien apreciada, sino que, como os he mencionado, al estar todo regulado y nos dicen siempre cómo hay que hacerlo y de la misma manera para, obteniendo los datos, llegar siempre a las mismas conclusiones, es muy bueno tener la habilidad para mantener un registro, mucha atención al detalle, habilidades analíticas y de resolución de problemas, sistematizar todo lo posible a la vez que mejorarle, y también mucha capacidad de organización y gestión eficaz del tiempo, puesto que hay tareas que tienen plazos de entrega muy cortos y hay otras que tienen plazos de tiempo mucho más alargados, de manera que es necesario combinar esa sensación de urgencia e importancia para ser capaz de llegar a todo y cumplir con los límites regulatorios. Y nada, este ha sido el fin de mi charla, así que ahora nos vemos en las preguntas para ayudaros en todo lo que pueda. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Bea. Espero que a la gente le haya gustado tanto como a mí, porque al final esto es súper desconocido y nos has hablado de toda la variedad, ¿no?, que engloba la farmacovigilancia, así que muchísimas gracias. Bueno, si os parece bien, empezamos con las preguntas, pero seguimos animándoos para que vayáis haciendo más, porque Bea y Sergio están deseosos de responderos. Y bueno, pues respecto a Sergio, ha habido una persona que ha preguntado si el máster que has realizado es un título propio de la Universidad de Barcelona, si has tenido problemas para formalizar un título propio en vez de uno oficial. Y también preguntan si crees que hubieses tenido problemas para trabajar fuera de España con un título propio. Vale, pero vamos por partes. Desconozco si actualmente hay algún máster oficial de monitorización de ensayos, porque me parece que la mayoría de los que hay algunos que lo ofrecen a alguna universidad directamente, pero la mayoría son convenios entre escuelas universitarias o escuelas empresariales con universidades. Por ejemplo, el de SAME, que es el que yo, en Barcelona, está en convenio con la Universidad de Barcelona, pero en Madrid está con otra universidad. Al final el título lo hacen como de una universidad, pero no deja de ser de otra entidad. Y CESIF me parece que también, por decir algunos casos, pero luego hay muchísimos más y en muchas universidades privadas que tienen convenios también. Pensad que hay como, si no me equivoco, unos 20 másters de monitorización de ensayos en toda España. O sea, hay un montón, hay online, hay presenciales, ahora hay creo que semipresenciales, pero ahí la tira. Sobre pues lo que os decía, como son todos propios, no hay oficiales, no te sabría decir si uno es mejor que otro. Y sobre tener un título propio para salir fuera de España a trabajar,
Pues no te sabría decir, porque por lo que tengo entendido, los monitores que se van fuera de España de esto normalmente lo hacen con experiencia de aquí o incluso depende del país. En Francia, sé que, por ejemplo, Cerrada España hizo entrevista a monitores que habían fuera de España y dicen que en Francia es mucho más fácil entrar en el sector laboral, incluso mientras estás formándote te pagan el máster para hacerlo. Suelen ser másteres más baratitos y mucho más prácticos. Pero eso depende, supongo, de cada país. No te sabría decir si con el título propio de aquí podrías irte a otro. Entiendo que sí, al final valorarían que estás capacitado y sí que dominas el idioma, porque lo importante es dominar el idioma, aparte del inglés, dominar el idioma del país, porque al final todos los documentos que hay y la normativa está en el idioma oficial del país. Si te vas a Alemania tienes que dominar muy bien el alemán, si te vas a Francia, obviamente el francés, y así pues a cualquier sitio que te vayas. Vale. No sé si respondo la pregunta, espero que sí, pero no te sabría concretar si eso, si el título te puede servir fuera o no. Supongo que sí. Yo creo que, bueno, yo tampoco soy muy experta en esto, pero al final si tienes experiencia, ¿no? O sea, con eso pues ya es lo que más cuenta al final, ¿no? Sí, es más, incluso si fueras, adquirieras experiencia fuera de España y vinieras a España sin tener un título, valorarían más que no tengas el máster y te cogerían de monitora o de monitor, porque al final tú lo que estás diciendo es que estás capacitado para ser monitor y si has hecho tu estancia, yo qué sé, en el Reino Unido, has estado en una empresa y has hecho 2 o 3 años de monitor, al volver, incluso sin tener el curso, te cogerían porque valorarían que obviamente estás mejor teóricamente y prácticamente y a nivel laboral estás mucho más formado. Vale. Gracias, Sergio, por las respuestas. Un poco en la misma línea, bueno, te ponen otro supuesto. ¿Es necesario hacer un máster de ensayos clínicos si tienes un doctorado? ¿O valdría quizá con hacer algún curso que te dé los conocimientos para ser CRA? En este caso, ¿qué dices? A ver, lo mismo, bueno, creo que incluso más. En ensayos, tener el máster cada vez más es imprescindible. Es verdad que depende de donde aplicase, si tienen urgencia de monitores y tal, pueden no valorar el máster. Pero sí que es verdad que con toda la demanda que hay actualmente y toda la oferta que hay, al final las empresas cogen a gente que lo tiene. Y como decía Beatriz, en el sector industria, los másteres, aunque no son imprescindibles, sí que se valoran muchísimo, porque al final te están dando una cierta información que puedes o no tener. Cursos de monitor hay. Lo único que yo personalmente no os lo recomiendo por la amplia oferta que hay. Es más importante hacer un máster y que te hagan las prácticas, porque al final tú puedes decir, he hecho prácticas, aunque no sea lo mejor del mundo, y en la gran mayoría de estos te contratan. Entonces ya vas por delante de alguien que o no tenga la titulación o no haya hecho prácticas. Yo es mi recomendación, cada uno se conoce su situación y tal. Se puede probar desde el doctorado directamente intentar entrar, lo único que puede que os cueste. No, o podéis tener suerte de aplicar en una empresa pequeñita que necesiten un monitor y os coja. No es lo habitual. Tampoco os quiero hundir, ¿eh? O sea, puede haber casos que sí. Y el doctorado lo mismo. En el mundo de los ensayos puedes no tenerlo o tenerlo y tendrás la misma facilidad. Sí que es verdad que el que tenga el doctorado, pues ya de base ya está diciendo unas habilidades que tiene que tal vez uno que no lo ha hecho no las puede demostrar. Porque, bueno, al final son 4 añitos o 3 añitos que has estado formándote solo, sabiendo buscar la información, aplicándola, todo lo que hacéis los doctorantes. Entonces, bueno, es importante. Normalmente los que hacen el máster son los primeros que consiguen práctica, son los que tienen el doctorado. También os lo digo, porque, bueno, los que cogen a esos estudiantes valoran pues esa capacidad, esa madurez o esa forma de trabajar. Así que no es imprescindible, se valora positivamente, no os digo que no, seguramente lo valoran incluso mejor que el que no lo tiene. En este sentido, aprovecho para preguntarle, aunque nos vayamos un poco hacia farmacovigilancia, pero Bea, ¿tú qué opinión tienes respecto a si es necesario tener un doctorado, por ejemplo, para trabajar en tu campo? En nuestro caso no interviene para nada
a no ser que hubieras hecho un doctorado muy pegado a la clínica en hospitales que realmente te pudiera dar un cierto tipo de visión. En nuestro caso, el doctorado no se valora. Como por ley tienes que ser personal sanitario, entendiéndose personal sanitario pues como médicos, farmacéuticos, enfermeros, dentistas o, por ejemplo, biólogos, biotecnólogos, pero lo que es el doctorado en sí para el trabajo no es necesario. Es más valorable el máster o la experiencia que un doctorado. Obviamente, con 2 candidatos a igualdad de currículum van a preferir un doctorado, pero no tiene mucho peso. Vale, gracias, Bea. Sigo con las preguntas para Sergio, que nos comentaba una persona que no le ha quedado del todo claro qué es un sponsor y qué diferencia hay con una CRO. Entonces, a ver si puedes hacer un poco de aclaración, por favor, Sergio. Os lo voy a poner con ejemplos, ¿vale? Imaginaos, sponsor, con el tema de las vacunas, que es el que ahora más conocemos todos. El sponsor, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer sería el laboratorio Pfizer, de la de Moderna sería obviamente el Moderna Therapeutics, creo, el de la vacuna de AstraZeneca y así sucesivamente. El sponsor es aquella persona que tiene el producto y va a pagar todo el ensayo. Y la CRO no deja de ser una empresa a la que le externalizas alguna parte o todo el ensayo. Como empresa externalizada quiere decir que ella como tal no tiene el producto, pero se va a hacer responsable a través de un contrato de ciertas tareas que le diga esta farmacéutica. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, me parece que Pfizer tiene, a pesar de ser una gran industria y tal, no tiene tendrá algún departamento médico, pero no tiene una estructura de ensayos. Entonces, lo que hace es contratar a otra empresa, que no sé si lo ha hecho en este caso o no, pero contrataría a una CRO, como podría ser, imaginaos la mía, Docs o cualquier otra, y le diría a Docs, me tiene que me hagas este ensayo, tengo este protocolo y este producto, y me vas a hacer todo. Vas a buscar tú los hospitales, vas a presentarlo tú a los países que consideres adecuados, lo que tú quieras. Y así todas. Así que la diferencia básica es sponsor, que entiende el producto, la molécula o lo que quiera y quiere comercializarlo o llegar a probarla. Y la CRO es una empresa que puede o no intervenir, a la que se le externalizan ciertos pasos o todo el ensayo. Incluso, imaginaos, hay empresas de farmacovigilancia a la que solo se le externaliza farmacovigilancia de los ensayos. Podría ser una CRO o una empresa sola. Así que tenéis todo el amplio abanico, pero el sponsor, la idea, que os quede claro, es aquel que tiene el producto y quiere que se evalúe en un ensayo. Y la CRO es aquella empresa de terceros o de servicios a la que se le dice, haz esto, 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 y ya te pagamos nosotros. Perfecto, Sergio. Yo creo que ha quedado claro, pero en cualquier caso podéis seguir preguntando. De hecho, nos pregunta también una persona, ¿quién tiene más carga de trabajo, un CRA o un coordinador? Esta pregunta me encanta, o sea, es de mis favoritas. Son diferentes las tareas. Pensad que la carga o estrés que lleva cada uno es diferente, porque al final el monitor no lleva a los pacientes, por lo tanto, su carga será ver que los centros trabajan bien, explicarle todos. Puede tener marrones o no, pero es verdad que el día a día, y yo que he vivido en las dos posiciones, el trabajo del coordinador, si tienes muchos ensayos, en oncología, por ejemplo, una misma persona lleva muchos ensayos y entonces lleva muchos pacientes y tiene que decirle a los médicos, por la forma de trabajar, lo que tienen que hacer en cada visita y tal. Entonces, la carga de trabajo es relativa a tus funciones. Yo os digo que yo personalmente, claro, tampoco estoy en una empresa más grande y seguramente acabo de empezar, pero me va a caer carga de trabajo. Lo evalúan mucho mejor en las CROs que en el hospital, porque al final tus tareas están muy marcadas, tú haces todo. Pensad que todo el tiempo que yo dedico lo tengo que reportar en unas tablas que son los timesheets y entonces saben si yo pues me estoy pasando o no. De coordinador, al ser un hospital, es mucho más difícil que traquen qué haces tú en tu día a día. Entonces, tu carga de trabajo va a ir en función de unos parámetros que no te sé decir y pues si eres una persona que no
se organiza bien, pues te dará la sensación que es mucho trabajo. En cambio, en una CRO o en una empresa de la industria, todo esto está mucho más está mucho más controlado y por lo tanto tus cargas suelen ser equilibradas. Eso no significa que haya temporadas de que te vayas desfasado y se sobrepase todo, pero yo diría que el coordinador depende también de la patología y de los ensayos que lleves. Puede que tenga un poco más de carga, pero como os digo, son cargas muy diferentes, porque el coordinador no tiene métricas o no están marcadas y el monitor sí que las tiene. Vale. De hecho, bueno, ya estás dando pistas, pero hay una persona que tiene especial interés en que puedas explicar un poco las diferencias en términos de formación, tareas, visitas a hospitales, entre estas dos posiciones, entre el Clinical Research Associate y el Coordinator. Vale, a ver, bueno, lo primero de todo, el coordinador, si entendemos la figura del Study Coordinator o coordinador de ensayos como la que está en el hospital, porque sí que es verdad que hay farmacéuticas o que tienen una figura que se llama Study Coordinator, que creo que es como un Project Manager, pero no os lo sabría decir, porque en la industria farmacéutica cada uno le llama a la misma posición de una forma diferente. Pero el Study Coordinator me parece, y creo que Bea me lo está confirmando por aquí Sí, haciendo así, sí, en las grandes que nosotros sería tenemos como... study Coordinator, sí. que sería como un project manager o alguien que gestiona el ensayo desde arriba o la molécula o lo que sea. Si hablamos del study coordinator de hospital, es una persona que está dentro del equipo médico, por lo tanto no viaja, está en una oficina y gestiona los pacientes de ese hospital, en que estén incluidos en los ensayos. Por lo tanto, sus tareas serán básicamente pues, formarse igual que el monitor en el protocolo y tal, y explicarle al médico o reservar esas pruebas que no haga el médico al paciente. Por ejemplo, si hay que reservar una prueba de imagen, pues será el coordinador el que le solicitará a radiología que le haga un TAC. Si te tienen que sacar un kit específico de unas muestras, le dirá a enfermería que le saque el kit el día tal. Y el médico le dirá, tienes que visitarlo esta semana, la que viene y dentro de 2, por protocolo. El monitor, a su vez, va a revisar que la faena que haga el equipo médico, entre ellos la que le está diciendo el coordinador, es la misma que dice el protocolo. Si el paciente se tiene que visitar el lunes 1 de mayo, pues luego a los 28 días se tiene que cumplir esto. Pues el monitor va a revisar que todo esto o todas esas pruebas que se tenían que hacer ese día se hayan hecho. ¿Qué más? Me habéis preguntado, a ver si se me ha olvidado. Las tareas no sé si os las marco mucho, pero al final el coordinador es como la primera barrera, va a saber todo lo que hace el paciente y el monitor va a revisar que todo lo que se le ha hecho al paciente es correcto y está dentro de lo que dice el protocolo. Y entonces viaja. Obviamente el monitor también, que habéis dicho, quién viaja y quién no, pues eso, el monitor sí que viaja según los centros que tenga y va a conocer a muchos coordinadores y el coordinador estará en el centro y conocerá a muchos monitores de los ensayos, pero él no se moverá. Así que es una persona que tendrá en teoría un horario de oficina si cumple su horario. Y el monitor pues tendrá un horario dependiendo del día. Claro, y en ese sentido, Sergio, por ejemplo, las visitas, ¿cómo de fácil o difícil es organizar, o sea, compatibilizar tu vida laboral con la personal, ¿no? O sea, ¿te marcan cuándo tienen que ser las visitas o es flexible y tú puedes adaptar algunas a como sea tu vida personal o cómo es? A ver, las visitas dependen, hay dos factores. Obviamente tú puedes ser más o menos flexible, pero pensad que hay ensayos que te dicen el monitor tiene que ir una vez al mes a los centros. Por lo tanto, te puedes organizar y obviamente si un lunes tienes médico por la tarde, pues no te vas a decir al centro, ponme visita un lunes. Pero sí que es verdad que hay ciertas visitas que no se pueden o son menos flexibles. Por ejemplo, cuando se incluye al primer paciente, sueles necesitar ir dentro de los 15 días. Y avisarle a un centro que tienes que ir dentro de los 15 días desde que lo ha incluido, puede que sea un poco complicado porque tú en centros muy grandes reservas de mes en mes o de cada 2 meses. Ya haces visitas porque suele haber muchos monitores, entonces cuesta encontrar ese hueco. Y si te dicen tienes que ir un viernes, pues vas a tener que ir un viernes. Conciliación familiar, bueno, depende de las visitas que tengas cada mes. Por ejemplo, yo ahora mismo se supone que tengo que hacer entre 4 y 6, puede que algún mes más. Pero hay CREOs que os lo que os decía, que vais a tener que hacer muchas más visitas. Entonces,
es menos flexibilidad, ¿no? Porque tanto si tienes que estar 10 días fuera, pues vas a tener más problemas para conciliar tu vida personal, laboral. Pero si tienes poquitas, pues no. Luego también es verdad que a medida que tienes experiencia, también puedes optar a posiciones regionalizadas, que eso significa que vas a llevar pues centros cerca de tu casa, por lo tanto dormirás seguramente todas las noches en tu casa, sobre todo en Barcelona y Madrid. Pero bueno, que sepáis que existen un poquito estas figuras. Ahora también con el tema de COVID, la figura del monitor regionalizado, que implica que vas mucho más a los centros, pero solo llevas los de tu región, por lo tanto duermes en casa, está apareciendo mucho más. Para evitar, pues eso, que el monitor tenga que ir el día antes a la otra ciudad para ir al hospital y tal. Entonces, la figura de los monitores regionalizados cada vez yo creo que se va a ir extendiendo mucho más. Entonces, habrá un monitor en Galicia que llevará 4 centros, pero llevará, yo qué sé, 10 ensayos, pero llevará siempre los mismos 4 centros y dormirá en su casa cada noche. Genial, Sergio, gracias por las explicaciones. Si te parece, Elena, vamos a entrevistar un poquillo a Bea. Eso, que no se nos despiste. Eso es. Bueno, pues a ti, Bea, te hace una pregunta Julia que dice: ¿los casos de interacciones con otros fármacos se evalúan igualmente que las contraindicaciones con enfermedades? Se refiere a que ciertos medicamentos pueden estar contraindicados con otros si se considera reacción adversa. Depende, voy a poner un ejemplo para que sea más sencillo. Por ejemplo, con 2 medicamentos antihipertensivos que sean tan fuertes que no puedan ir en combinación, si a nosotros nos llegara la información de que se han estado usando en conjunto, si solo hubiera sido el uso per se, no sería reacción adversa, sino información de seguridad. Si al paciente hubiera experimentado, debido al uso en combinación, pues por ejemplo, unos mareos muy fuertes o incluso desmayos por esta acción tan potente, sí sería una reacción adversa. Y ahí se incluirían los 2 términos, el desmayo, por ejemplo, y uso de 2 medicamentos contraindicados. Espero haber respondido la pregunta. Yo creo que sí, al menos a mí me lo has dejado claro. Pero si alguien tiene dudas, sí, dice Julia que sí. Vale, Patricia nos pregunta si existen oposiciones a farmacovigilancia, o entiendo si existe algún tipo de oposición que tenga que ver con la farmacovigilancia. Sí que existen. Dentro de la industria farmacéutica no, esos son trabajos de oficina estándar, pero todas las agencias reguladoras tienen posiciones en farmacovigilancia. Además, en España, como las competencias de sanidad están transferidas, también cada comunidad autónoma tiene puestos de farmacovigilancia, con lo cual, en principio, hablando de España, hay puestos dentro de la Agencia Española del Medicamento para farmacovigilancia, también hay para veterinaria y para dispositivos médicos, y luego regionalmente. Y luego a mayores en la Agencia Europea. Y yo tengo un par de preguntas, porque me ha parecido que has explicado muy bien lo que es el perfil beneficio-riesgo, y creo que es un concepto muy importante porque a mí, por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, pues muchas amigas me lo han dicho, ¿cómo que esto de beneficio-riesgo? O sea, esto tiene que o ser bueno o ser malo. Y claro, yo les he dicho, pues no es exactamente así. Y quiero que nos lo expliques tú, que eres la experta. Voy a poner un supuesto. No tengo los datos de ninguna vacuna así como a mano, simplemente voy a usar números sencillos para que sirvan. Por ejemplo, con el tema de los trombos, imaginaos que se han notificado 10 trombos con la vacuna X y se han vacunado a 1 millón de personas con esa vacuna, de manera que 10 personas de 1 millón han sido vacunadas y le has pasado ese trombo. Luego habría que mirar dentro de diferentes criterios si este trombo ha tenido significaciones clínicas y el paciente se ha recuperado favorablemente o si, por ejemplo, ha fallecido. Eso también influye. Pero luego habría que comparar si ese millón de personas no se hubiera vacunado, cuáles serían las muertes y las hospitalizaciones asociadas. Y pongámosle, por ejemplo, 100.000. Entonces, en este caso,
tanto la empresa como la agencia reguladora decidiría que es mejor 10 trombos, me parece que dije, en comparación con 100.000 hospitalizados con toda la carga que conlleva y el retraso de diagnóstico de otras patologías diferentes. Ese es el perfil beneficio-riesgo. Ese riesgo es malo, por eso también, si se puede evitar que de esas 10 personas que tuvieron trombos se hacen analíticas previas y si se ve que hay una disminución, ya por ejemplo se le ponen anticoagulantes directamente y se consiguen 5 personas con trombos solo, también mejoraría el perfil beneficio-riesgo. De manera que las ventajas de vacunarse en este caso siguen siendo mejores a la opción de no vacunarse. Genial. Muchas gracias. Otra cosa que te quería preguntar, porque lo has mencionado así de pasada y me parece interesante para la gente que no está dentro de industria, es explicar un poco las diferencias entre farmacovigilancia en central y farmacovigilancia en filial y también qué significa eso. Porque a lo mejor hay gente que no termina de encajar qué significa eso de en filial o en central. Vale. De manera general, según la legislación europea, se necesita tener una llamada central, necesitamos tener una persona designada ante las autoridades que se llama el QPPB y luego tiene que tener un departamento de farmacovigilancia asociado. Entonces, tiene que estar, aunque una empresa sea americana, necesita tener esa persona y ese departamento en suelo europeo, incluyendo Suiza. Luego, además, la mayoría de agencias reguladoras locales requieren tener una persona de contacto de farmacovigilancia por país, que es lo que se denominan las filiales. Hay veces que si la central y hay una filial en el mismo sitio, solo hay una, hay veces que hay dos. De esta manera, las locales se encargan de cosas más típicas del país que requieran, por ejemplo, en este caso, hablar idioma español, como puede ser contactar con los médicos o cuando les llaman los pacientes para preguntarle dudas. También, por ejemplo, el control de las analíticas como medidas de minimización de riesgo serían ellos los que se encargaran de estar en contacto con los médicos para asegurarse que se van haciendo. Una central se encarga de gestionar todos los recursos de farmacovigilancia a nivel central para aprovecharlo. Entonces, si la empresa tiene un producto en 10 países y es obligado preparar un informe de seguridad, va a ser la central la que lo haga combinando la información de estos 10 países. Por eso las cosas que son más transversales y obligatorias para cada país se centraliza para usar en vez de hacerlo el mismo documento 10 veces. Tiene todo el sentido. Nos pregunta Adelia, bueno, tiene varias preguntas para ti, Bea. La primera es si la carga de trabajo suele ser elevada. Depende, como todo. Hay picos. Sí que es cierto que lo bueno de nuestro trabajo es que como está tan regulado y sabemos todo con bastante tiempo de antelación, por ejemplo, los informes periódicos de seguridad, que yo me encargo de ellos, yo el año anterior, yo ya sé los que voy a tener que presentar el año siguiente. Entonces, yo ya me puedo ir organizando para hacerlo. En cambio, las reacciones adversas ya llegan por momentos. Entonces, sí que puede haber picos de carga, pero es un poco gestionarlos. No es un departamento que tenga especial carga. Un momento, por favor. Si queréis, mientras tanto... Sí, no sé si me escucha. Ah, bueno, está aquí, Bea. Perdón. Sin problemas. Sigue, Bea. Esto que la carga de trabajo, hay picos de trabajo cuando, por ejemplo, se te juntan varios informes, pero sí que es cierto que si tú manejas bien el tiempo, no tiene por qué haber una carga excesiva de trabajo. La misma persona nos preguntaba si hay una misma persona que se encarga de la farmacovigilancia de varios medicamentos y asociado a esto, que son funciones del puesto, carga de trabajo y demás, ¿cuál suele ser el salario de este puesto?
Bueno, en primer lugar depende de cómo se distribuyen las empresas. Hay empresas que las personas se dividen por tareas y una persona hace una tarea. Hay otras empresas que, por ejemplo, tienen un arsenal de productos antihipertensivos y se dedican a hacer todas las tareas de ese grupo de medicamentos. En función de los salarios, depende mucho de si es empresa grande o pequeña. Normalmente si trabajas para el Estado sueles cobrar menos, también tienes mejores horarios. Salario depende mucho de la experiencia y de lo que te hayas movido dentro de la industria. Normalmente cuanto más cambies de puesto, más puedes mejorar tus condiciones. Pondría un salario estándar entre 30 y 35 más o menos. Pero es eso, luego depende mucho de las capacidades de negociación, no hay un salario estándar. Vale. Nieves te quería preguntar si hay algún puesto relacionado con la farmacovigilancia al que se pueda acceder sin tener titulación sanitaria. No, eso es un requerimiento que viene por ley y de hecho cuando nos vienen a inspeccionar la agencia española, por ejemplo, lo primero que pide son los currículums de la gente para asegurarse que tiene la formación sanitaria adecuada para procesar las cosas. Entonces es imprescindible. Pues creo que había por ahí una pregunta perdida para Sergio, que muchas gracias, Bea, por tus respuestas. Sí, efectivamente había una pregunta para Sergio donde decían si en cuestión de salarios y de promoción profesional, ¿qué diferencias hay entre el CRA y el Study Coordinator? Es muy grande. A ver, bueno, antes de responder a esta pregunta, para monitor, por ejemplo, no hace falta tener carrera sanitaria. Si puedes acreditar un tipo de formación sanitaria, yo qué sé, un curso o algo, como al final el promotor se tiene que asegurar de formarte científicamente, ya estarías cubierto. Es más, hay algún monitor que son lingüistas, cosas raras, que no dirías, uy, ¿por qué llevas? O sea, raro de la profesión, no, sino como monitor decir, ¿en serio? Pero bueno, que solo a modo informativo. Sobre salarios. Bueno, sobre salarios, ¿qué os iba a decir? De coordinador, como estás contratado por un hospital, como ya podéis esperar, los salarios serán mucho más bajos que si estás contratado por la industria. Y la diferencia es brutal. O sea, a ver, son salarios bastante dignos, pero estamos hablando que un coordinador, depende en lo grande que sea el hospital, puede estar entre 20 y en los más mejores 30.000 al año brutos. Decir, sí, son buenos salarios, sí, pero es que si eres monitor, el salario más bajo de monitor cuando empiezas puede estar entre 28 y 34. Por lo tanto dices, uy, hay mucha diferencia. ¿Qué más? Luego, coordinador. El problema también de la posición de coordinador es la temporalidad. Sí que es verdad que no te van a despedir, pero sueles arrastrar contratos de temporal, porque al final no te deja de contratar la fundación y como ya muchos sabréis, con los doctorados y todo, depender de una fundación, el contrato indefinido no es lo más habitual. Entonces, el contrato de coordinador suele estar ligado a la temporalidad y rara vez te hacen indefinido. Seguramente si lo luchas y tal, como a partir de los 3 años, si te contrata la misma entidad, tienen que hacerte indefinido, te podrías conseguirlo. Pero bueno, que sepáis que cuesta. Es verdad, seguramente hay algún hospital que te haga el contrato indefinido directamente. No os lo sabría decir, pero sí que al tener eso, la fundación público-privada, pues los contratos de Cordi suelen ser temporales, igual que el monitor que está en hospital. También suele tener contratos temporales ligados a proyecto. En la industria casi que eres indefinido desde el primer día con tu periodo de prácticas y, como os he dicho, la tabla salarial pues varía mucho. Ya habéis visto, si luego entráis en la web la podéis mirar con más detenimiento, pero es lo que os decía, los salarios de un CRA suelen ser eso, 28 lo más bajito y con poca experiencia, y a medida que vas subiendo puedes irte a muchísimo más. Y lo mismo que decía Bea, en la industria farmacéutica lo suyo es los primeros años ir cambiando, porque así mejoras mucho tu nivel salarial. Luego sí que es verdad que hay un momento que ya no puedes, lo que buscas es mejorar condiciones. Bueno, esto a cada uno depende también. Como no hay tablas estrictas de salarios,
es mucho tu poder de negociación. O sea, tú puedes tener 2 años o 3 de experiencia y por cómo te vendes, cobrar 3.000 euros más que tu compañero que tiene 4 años de experiencia. Como al final lo negocias y depende también de cada momento, las subidas salariales dentro de la empresa no suelen ser tan grandes como cuando saltas a la misma posición en otra. ¿Y qué más? Y luego me deja antes de contestar una que preguntaban sobre la formación que tiene que tener un coordinador. Bueno, es básicamente la misma que monitor. Sí que es verdad que para coordinador el máster no es tan prescindible fuera de Barcelona y Madrid. Barcelona y Madrid ya lo suelen pedir bastante, el máster de monitorización, y ahora están apareciendo cursos de coordinación. Fuera de estas 2 ciudades, puede que Valencia y Bilbao también, puedes no tener el máster y entrar como de coordinador sin tampoco tener mucha experiencia. Porque al final, bueno, aunque me sepa mal decirlo, no deja de ser una tarea muy administrativa, entre comillas, porque en sí es entender el protocolo y marcar mucho las que le toca hacer cada paciente. Entonces, comunicación y tal, sí. Cada vez más van a pedir el máster porque al final muchos coordinadores en 1 año o 2 saltan a monitores. Es una trayectoria habitual y cada vez más, por lo que os decía, el nivel contratos, tipo de indefinido y todo. Salarios cada vez más empiezan por ahí, como yo, y saltan luego a monitor. Lo único, los inconvenientes es que te va a tocar viajar. Por eso también, bueno, hay otras posiciones que tal vez pueden interesar a gente que no quiera viajar, como podría ser Clinical Trial Assistance, que estará más manejando documentación, o a la nueva figura que os comentaba del in-house CRA, que es básicamente un monitor que no viaja, que está dando apoyo al monitor desde casa o desde la oficina. Entonces, bueno, también existe, son salarios un poquito más bajos, porque, bueno, al final a monitor le pagan básicamente por las molestias, por eso tenemos salarios más altos. Pero bueno, hay gente que tampoco son malos salarios, ¿eh? Puedes irte a 32, 36, incluso si te pagan la senioridad a 40.000 al año. O sea que ser in-house CRA tampoco es muy malo. Hay gente que lo usa de trampolín, también hay muchas empresas que a los becarios los cogen primero de in-house CRA o remote CRA que les llaman, y luego al cabo de un añito, añito y medio los promocionan a CRA porque ya como han tocado documentación y todo y saben hacer visitas, pues bueno, que lo sepáis que también existe esa posibilidad. Muchas gracias, Sergio. Bueno, en el chat no hay así más preguntas, creo, pero sí que hay una que me gusta siempre haceros, a los dos en este caso, y es, bueno, os lo puedo plantear de 2 maneras. ¿Qué es lo que más os gusta y lo que menos os gusta de vuestro trabajo? O formulado de otra manera, por ejemplo, a la audiencia le diríais, si hay algo ¿qué es eso que si no te gusta hacer o no se te da bien, no te metas en esto? O al contrario, si te encanta X cosa, esto es lo tuyo. ¿Qué podéis decir ambos respecto a vuestras posiciones? Venga, Bea. Pues a mí la parte que más me gusta es, como yo soy bastante curiosa al final, es un poco ir investigando qué puede pasar, qué medidas se pueden proponer, cómo se pueden mejorar las cosas, un poco también esa parte de satisfacción de que estás protegiendo a los pacientes y haciendo el medicamento lo más seguro posible. Y luego, la parte negativa, sí que es cierto que farmacovigilancia es un departamento que, como al final no genera beneficios y genera bastantes gastos, le dejan ahí como un poco el último de la fila. Entonces, sí que tenemos que pelearnos mucho con otros departamentos para que se acoplen, porque no suelen estar tan regulados y tenemos que decirles, no, no puedes hacer esto así, no puedes. Entonces, tenemos un poco esa parte de lucha constante. En cuanto a una persona para que no se meta aquí, es un trabajo tranquilo en el sentido de que no tenemos muchas reuniones, viajar tampoco es muy a menudo, entonces si igual te gusta más hacer otro tipo de cosas, ser una persona mucho más movida, creativa, con ideas, probablemente encajarías mejor en el departamento de médico, que suele ser médico marketing, y aquí se valora mucho más un enfoque más riguroso y sistemático.
Genial, Bea. Y respecto a ti, Vale, Sergio. en el caso del monitor, yo empiezo por lo malo primero y acabo por lo alto con lo bueno. Lo malo, bueno, esta profesión es bastante solitaria. Os he dicho que teníais que tener mucha comunicación con equipo, pero al final no deja de ser solitaria en el sentido de que cuando te toque visita vas a ir tú solo al centro, obviamente estarás tal vez con más monitores, pero bueno, estás muy focalizado en tu trabajo y vas a tener que comer y cenar solo, dormir en una habitación de hotel, que bueno, como, bueno, no deja de ser, pues si te gusta dormir en casa, eso es un problemilla. Y luego la otra es que viajas por toda España, pero conoces cada ciudad por sus hospitales. Entonces eso no es muy, tampoco mola mucho. Pero bueno, partes positivas. Parte positiva es que el monitor no deja de ser una profesión multitask, porque es, como decía una persona que entrevistamos, puede ser periodista, administrativo, detective, profesor, puede ser un montón de profesiones dentro de una. Y entonces es muy guay porque al final también conoces mucha gente, conoces muchos equipos, muchas formas de trabajar y eso pues verás cosas positivas y negativas que te quedas para ti y puedes mejorar también mucha forma de eso, de empatía con la gente y tal, porque al final sabrás que hay un centro que le gusta que le expliques las cosas de una forma y otro de otra. Y como creas esas sinergias con los centros, que no deja de ser, aunque ellos digan que eres el malo y tal, al final sois el mismo equipo, porque los dos queréis que funcionen los pacientes, el tratamiento y todo. Entonces, la parte positiva es esa, que haces un montón de cosas, cada día es un mundo y aunque parezca un trabajo de oficina y estresante y tal, bueno, también tiene sus cosas positivas. Y aprovecho también para decir que creo que alguien ha preguntado sobre la promoción de ambas profesiones. De monitor, que sepáis que por el tema de conciliación y tal, los monitores normalmente están 5 o 7 años y luego ya saltan a posiciones que son más de oficina, como project manager o otras posiciones que existen dentro de operaciones, que es llevar el ensayo desde más arriba y no viajas tanto, incluso no viajas. Entonces, conciliación laboral es personal laboral es mucho más fácil. Y la otra es del coordinador, tienes las mismas posiciones, también puede ser PM o Project Manager, pero bueno, no es lo habitual. Como os decía, te estancas mucho más porque no hay tanta oferta en los hospitales. Pero bueno, si a alguien le gusta, que lo sepáis. Dentro de la industria, lo mismo. Aparte de las profesiones dentro del departamento de Clinical Operations, como monitor, también podéis hacer saltos a otras unidades. Hay empresas que valoran pues saltos a regulatory o calidad, porque al final un monitor toca mucho documento oficial de estos que comentaba Bea del el brochure y todas estas cosas, nosotros los tocamos. Entonces, a veces te dejan saltar a regulatory y calidad, incluso depende de tus funciones a MSL, que es una función que gusta mucho también del departamento médico. Bueno, puedes saltar incluso hacia los lados, no siempre hacia arriba. Puedes saltar a posiciones que no impliquen tanto viaje o tanta estrés. Entonces, bueno, que sepáis que la industria ofrece muchos cambios. Y ya está. Sergio, también para ti preguntan qué relación o diferencia hay entre el investigador principal y el CRA. Wow. ¿Hay algún médico ahí? Si no hay, olvidaos de qué hace el investigador principal, porque básicamente el investigador principal es un médico especialista en esa área terapéutica donde quieres probar esa molécula. Es el máximo responsable en el centro del ensayo que se va a llevar. Entonces, la diferencia entre monitor y investigador principal es por los opuestos. Vas a tratar con investigadores principales porque tú tienes que explicarles y ellos tienen que explicar cómo llevan el ensayo. Pero para acceder a esta posición tienes que ser, al menos en España, salvo que haya algún ensayo diferente, todos tienen que ser médicos y tienen que estar cualificados en el área terapéutica, o sea, tienen que ser especialistas del área terapéutica donde se pruebe el ensayo. Tú no puedes probar un ensayo o un medicamento de oncología en con un PI o un investigador principal me lo invento, yo qué sé, de medicina general o sea, o de
cardiología que no tenga nada que ver con cáncer. Entonces, siempre vas a tener que ir a buscar a los médicos de esa área. O uno de diabetes no lo puedes probar con uno de alergia, porque no tendría sentido, no es experto en esa área y no podría acreditar su experiencia o su formación para llevar esa molécula y esos pacientes. Entonces, diferencias son todas, porque el médico, el investigador principal lleva el ensayo en el centro, es el máximo responsable en el centro, todos los fallos los gestiona él y el monitor pues es el que descubre esos fallos y corrige esos problemas que pueda cometer el centro. Así que las relaciones siempre tienen que ser buenas, siempre, entre monitor y investigador principal es buena, aunque a veces es difícil porque el investigador principal puede delegar todas sus tareas en otros equipos, en el mismo equipo, al coordinador, a los subinvestigadores. Entonces a veces es difícil de acceder a él, pero la relación que tienes que tener es buena, porque una mala relación con un investigador, el que suele perder es el monitor. Porque si no le gustas, puede pedir a la industria que te cambie. No es lo más habitual, pero aunque tengas razón, suele perder el monitor. Bueno, muchas gracias por las aclaraciones, Sergio. Y Bea, también muchas gracias por haber participado, habernos contado vuestras experiencias y respondido nuestras preguntas. Para cerrar, quería comentarle a todas las personas asistentes que, bueno, el seminario, el webinar, aparte de, gracias a nuestros dos fantásticos ponentes, se ha organizado desde ASBioMad, que es la Asociación de Biotecnólogos de Madrid. Esto no es lo único que hacemos, también organizamos otro tipo de eventos y defendemos la posición del biotecnólogo, formamos parte de FEBiotech, la gente que forma parte de ASBioMad es automáticamente parte de FEBiotech. Y si nos queréis cotillear, os voy a pasar el enlace a la página web de ASBioMad. También tenemos redes sociales, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Elegid vuestra preferida para seguirnos. Y si no sois parte de ASBioMad, echadle un ojo a ser socio porque la verdad es muy barato. Además hay precios especiales para gente que pues, está estudiando o no tiene recursos. Y yo creo que os vendría muy bien si sois de este área por toda la información a la que podéis acceder, os mantenemos actualizados y os ayudamos en lo que podamos. Así que bueno, hasta aquí. Bueno, sí, deciros que se me olvida que mandaremos una encuesta, como bien ha dicho antes Isarne, para que nos ayudéis a mejorar, que nos digáis qué os ha parecido, quejas y felicitaciones, y que muchas gracias por haber estado aquí. Bea, Sergio, Isarne y a toda la gente detrás de la pantalla. Muchísimas gracias a todos. Suscribo todas las palabras de Elena y sobre todo eso, gracias a los ponentes y a los participantes. Yo estoy encantada con cómo ha ido la tarde. Espero que a todos os haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Adiós.